Buenas, el día de hoy vamos a estar viendo el PERT test. El PERT test, que es un video que ya les debí, es una prueba de hipótesis que analiza un conjunto de datos de un antes y un después. A diferencia del two-sample t-test, que fue la prueba que vimos anteriormente, esta prueba analiza datos que no son independientes, si son datos que dependen uno de otros, ¿verdad? Vamos a estar cargando nuestro archivo. Nuestro archivo es un CSV llamado dieta, que está compuesto de tres variables. Vamos a ver acá cuáles son esas tres variables. Está compuesto de un número de paciente o persona que va en la escala del 1 hasta el 15, porque tenemos 15 observaciones. Tenemos un valor de antes, que es el peso expresado en libras, y un valor después, que es el peso de la misma persona expresado en libras. Por eso se considera un tipo de datos que no es independiente, porque es sobre el mismo objeto de estudio, en este caso sobre la misma persona. ¿Qué es lo que vamos a buscar acá? Evidenciar si ciertamente, como se prometía en el estudio de donde salieron estos datos, que el fármaco que los que iban a tomar las personas le podría hacer bajar de peso. Por eso se fijan, se pesaron las personas antes, luego se les da el fármaco y se pesan las personas después. Vamos a ver cómo va el estudio. Primero vamos a hacer la verificación de supuestos. Dentro de los supuestos que tenemos que verificar está la normalidad, pero no solo del valor de antes, no solo del valor después, sino también de la diferencia de los datos. Por lo que, dicho esto, vamos a crear una nueva variable para nuestro data frame que le vamos a llamar diff. Esa variable de diferencia simplemente va a ser los datos de antes menos los datos de después, ¿verdad? Vamos a correr el comando y vamos a ver cómo acá va a pasar de tener 3 variables a tener 4 variables y se van a mantener las 15 observaciones. Fíjense cómo pasó a 4. Vamos ahora a revisar la normalidad de los datos. Para las pruebas, para la prueba de hipótesis, el PERT test, se necesita solo normalidad de los datos. No se necesita que exista una homogeneidad de varianza como si era necesario probar en el two-sample t-test. Probamos la normalidad de los datos de dieta antes, o sea, el peso, y si se fijan, es mayor a 0.05, que es el valor de significancia, por lo que podemos concluir que los valores de peso de antes son normales. Vamos a hacer lo mismo con después. Fíjense que se mantiene el supuesto de normalidad por tener un p-valor mayor a 0.05 y vamos al valor de las diferencias, que como se fijan también es normal, ¿verdad? Igual esto lo podemos ver en este gráfico de boxplot, que donde vamos a ver que los valores de antes y después no tienen valores atípicos, por lo que la normalidad es evidente. Luego ahora vamos a verificar, vamos a agrandar un poco más este boxplot para que veamos que en el whisker superior, tanto de antes como de después, y en el whisker inferior, tanto de antes como de después, no existen ningún tipo de datos atípicos. Ahora vamos a probar nuestra hipótesis del PERT test. Tomando en consideración que el PERT test puede tener 3 formas distintas de poderse probar. Podemos probar si las diferencias si la media de las diferencias son iguales o distintas, si before, o sea, antes es mayor que después, o si después es mayor que antes. Esas son las formas de probar. Vamos a ver cómo va. Primero vamos a probar nuestra primera hipótesis y la básica. Es si la media de las diferencias es igual a 0. Si es igual a 0 es porque antes y después es igual. Y si no es igual a 0 es porque antes y después son estadísticamente distintos, ¿verdad? Su diferencia es lo suficientemente grande para decir que son diferentes, ¿verdad? Que son distintos. Recordando siempre que el valor de significancia de las pruebas es de 0.05. Aquí vamos a probarlo. Ponemos el comando t-test
ponemos dieta antes, coma, dieta después, y aquí le decimos que vamos a hacer la prueba pareada. Fíjense que dice que pair es igual a true. Vamos a correr el comando. Y si se fijan, acá abajo, volvemos al valor P, es un valor muy pequeño por debajo de 0.05, por lo que aquí podemos afirmar que las diferencias, la media de las diferencias es significativamente distinto de cero. O sea, el valor de before o el peso antes y el peso después, ¿verdad? Son significativamente distintos. Pero en realidad lo que queremos probar aquí es si el medicamento cumple o no cumple con aquello para lo que fue establecido. En este caso es que las personas iban a reducir de peso después de utilizarlo. Vamos ahora a probar si después es menor que antes. Si en esta prueba, al probar después, o sea, after, es menor que before, lo que estamos diciendo es que pudo el medicamento funcionar, ¿verdad? Porque lo que queremos es que después haya una reducción de peso, o sea, después sea menor que antes, ¿verdad? Fíjense que la hipótesis nula aquí es que la media de before, o sea, la media de antes, es menor o igual a la media de después. Y la alterna, evidentemente, es que la media de before es mayor que la media de after, ¿verdad? Y tomando en consideración que el nivel de significancia es 0.05. Hacemos el corrido de la prueba y fíjense que nos da un p-valor bien pequeño, que nos dice que tenemos que rechazar la hipótesis nula, que la media de antes era menor o igual a la media de después, y tenemos que aceptar la hipótesis alterna de que la media de antes es mayor a la media de después, lo cual ya para nosotros es algo muy importante, porque lo que está diciendo frente al estudio es que el peso promedio antes es mayor que el peso promedio después, lo que significa que ya tenemos la primera prueba de que ha funcionado el comprimido, el medicamento, perdón. Vamos como de cualquier forma a hacer la tercera prueba y ver si después es mayor que antes. Aquí lo que vamos a probar es que la media de antes es mayor o igual a la media de después y como hipótesis alterna que la media de antes es menor a la media de después. Si este valor es coherente con esta prueba anterior, aquí, ¿verdad? Tendría que decirnos que aceptemos la hipótesis nula. Vamos a ver para confirmar. Y si se fijan, el p-valor es igual a 1. Lo que significa es que estamos muy seguros por los datos que tenemos que en realidad el medicamento funcionó y hubo una reducción de peso porque los datos de peso de antes son significativamente mayores que los datos de peso de después, lo cual es evidente al ver este box plot. Tomen en consideración que antes de poder utilizar esta prueba, siempre tenemos que tener claro que la prueba se haga sobre el mismo objeto de estudio, llámese sobre la misma persona o sobre la misma línea de producción. Con esta prueba podemos nosotros también evidenciar si una mejora que hemos aplicado a un proceso, estadísticamente hablando, es significativa desde una perspectiva evidentemente medible y que pueda demostrarse que los datos, tanto antes como después, como su diferencia, presentan un valor normal. Muchas gracias.